En la Argentina, las dictaduras seguían tropezando con la resistencia. Hubo un cordobazo, un rosariazo. La juventud se movilizaba pintando paredes y pintando proyectos. La democracia seguía presa. La violencia militar seguía libre. Ante esto nacieron las organizaciones guerrilleras. Tal vez en aquel momento, cuando el crimen fue evidente, los estrategas militares empezaron a diseñar la represión del futuro. Matar, pero sin evidencias. Las movilizaciones populares, fundamentalmente protagonizadas por la juventud, empezaban a ser gigantescas y en 1973 la vida pareció cambiar. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Como nunca, más que nunca, la muerte andaba suelta, perseguía a los sueños, acorralaba la vida. Pero esta vez, además, inventaron la acción más perversa, más cobarde, la más terrible que alguien pueda imaginar. Los perseguidos iban a desaparecer. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Los militares creían que al no haber cuerpos, al no haber pruebas, ni quedar en evidencia, nadie podría acusarlos de crimen alguno. Eso es el terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas se dedicaron a la muerte clandestina. En sus discursos hablaban de la ley, el orden, la paz, el progreso. Sus jefes iban a misa, a ser bendecidos, a comulgar. Y a la salida sonreían. Hay bibliotecas enteras que podrían leerse para entender lo que pasó. Pero también hay una carta. Apenas un año después del golpe, Rodolfo Walsh escribió en la clandestinidad su carta abierta a la Junta Militar, donde explicó lo que nadie se atrevía a decir. Denunciaba un sistema de tortura absoluta, intemporal, metafísica, aplicada tanto con métodos medievales como el potro o el torno, como en la tecnología de la picana eléctrica para machacar la sustancia humana. Hablaba de las guarniciones y comisarías convertidas en campos de concentración. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Walsh la fechó el 24 de marzo de 1977. Distribuyó varias copias y un día después fue secuestrado por los militares. Nunca más se supo de él. Otro desaparecido. Estaban solas, moviéndose, preguntando inútilmente, aturdidas por tanto silencio. Empezaron a cruzarse una vez, otra vez, empezaron a reconocerse y a descubrir que había otras que compartían esa especie de señal que cada una llevaba como un código secreto en la mirada, la desesperación y la incertidumbre. Ese fue un primer triunfo, el triunfo contra el aislamiento. Empezaron a encontrarse, reunirse, acompañarse. Estar juntas fue el modo de escaparle al terror de estar solas. Pero fue mucho más que eso. Un día, esas mujeres se descubrieron a sí mismas en una iglesia militar, donde un cura, psicópata, les recomendaba santa paciencia. Nadie hacía nada por salvar a sus hijos. Una de esas mujeres dijo basta y dijo: tenemos que hacer, ver y oír lo que nos pasa. Tenemos que ir a la Plaza de Mayo. Era una mujer con nombre de Flor. En la realidad más cruel que alguien pueda imaginar,
con la dictadura en su esplendor represivo, ese grupo de mujeres decidió que Azucena Villaflor tenía razón. La plaza sería el territorio de estas madres. La primera vez fue un sábado. Eran solo 14. Fue el 30 de abril de 1977. A la semana siguiente empezaron a encontrarse los jueves, día que nunca más abandonarían. La policía empezó a presionar. Señores, circulando, por favor, vamos circulando. Por el estado de sitio se impedía cualquier reunión de 3 personas o más por ser potencialmente subversiva. Y ellas caminaron y circularon alrededor del monumento a Belgrano, en sentido contrario a las agujas del reloj, como rebelándose contra cada minuto sin sus hijos. Marchaban cada jueves, en las narices del gobierno dictatorial más temible. La plaza ya era el territorio de las madres. Llega la época del Mundial 78. El fútbol tapando de gritos y sonrisas la realidad, mientras a pocas cuadras de la cancha de River seguían torturando en la ESMA. El Mundial fue oxígeno para los militares, oxígeno para seguir matando, oxígeno para seguir castigando cada vez más. Para mediados de 1981, los vaivenes políticos y el fracaso económico agotan las perspectivas del régimen. Muchos sectores de la sociedad empiezan a salir de un largo letargo, las actividades culturales se reactivan y el periodismo crítico reaparece. En medio del incipiente clima de apertura, los principales partidos forman la multipartidaria, un acuerdo político que exige el retorno a la democracia y la realización de elecciones libres para 1984. Con la presión política y el descontento popular en aumento, en vísperas de 1982, asume la presidencia el general Leopoldo Fortunato Galtieri. Con Galtieri vuelven las definiciones duras y el discurso ultramilitarista de la dictadura. El perfil autoritario de Galtieri no es bien recibido por la sociedad, que busca fervientemente el retorno a las instituciones democráticas. Cuando la crisis política comienza a fermentar, el 30 de marzo de 1982, un acontecimiento sorprende a los miembros de la Junta. Frente a la Casa Rosada, bajo la consigna Paz, Pan y Trabajo, gruesas columnas de trabajadores protagonizan la primera gran movilización sindical contra la dictadura. La protesta es brutalmente reprimida. 3 días más tarde, los militares argentinos lanzan su segunda gran campaña para recuperar el respaldo de la población. En la mañana del 2 de abril de 1982, después de un corto combate, tropas de la Armada Argentina toman el control de las Islas Malvinas. Apropiadas por los ingleses desde hace 150 años, las Malvinas son el símbolo de la soberanía usurpada, la patria ultrajada. Su recuperación era un proyecto largamente acariciado por los militares. El descontento de la población y los reclamos de los partidos políticos terminan por acelerar los tiempos de la operación. El éxito del desembarco vuelca rápidamente la opinión de la sociedad. Miles de argentinos se congregan por primera vez en Plaza de Mayo para dar su apoyo al gobierno. Hasta los sectores más críticos de la dictadura adhieren a la cruzada. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El sentimiento nacional vuelve a ser manipulado como en el Mundial, pero esta vez con consecuencias trágicas. El 2 de mayo de 1982, el submarino nuclear HMS Conqueror, perteneciente a la Royal Navy, dispara 3 torpedos sobre el crucero General Belgrano, que se encontraba navegando fuera de la zona de exclusión. Como resultado del ataque, mueren 323 soldados argentinos. La guerra ha comenzado.
Luego de un mes de negociaciones fallidas, la primera ministra inglesa Margaret Thatcher vuelca todos sus esfuerzos a la recuperación de las islas. Naciones Unidas y el gobierno norteamericano a cargo de Ronald Reagan apoyan la ofensiva británica. Mientras la guerra estalla, la euforia popular sigue en aumento. El gobierno de Galtieri estimula el ánimo de la población y convierte la guerra en una gran causa nacional. Los medios de comunicación alientan el triunfalismo, brindando en muchas ocasiones noticias falsas. Mientras en todo el país la sociedad entera se moviliza recolectando dinero, donando sangre, bienes y víveres diversos. En Malvinas, miles de soldados argentinos, muchos de ellos conscriptos sin entrenamiento, mal armados y peor alimentados, se baten en lucha contra un ejército profesional y bien preparado. El resultado de la contienda desigual no se hace esperar. Tras casi un mes y medio de intenso combate, las tropas británicas toman el control de las islas. El 14 de junio de 1982, el comando argentino se rinde. El fracaso de Malvinas reaviva el conflicto interno en la Junta Militar. La irresponsabilidad con que fue conducida la operación y la suerte corrida por los combatientes precipita la caída de Galtieri, quien es rápidamente removido de su puesto. 2 días después de la rendición, los miembros de la Junta Militar convocan a la multipartidaria para negociar la transición hacia la democracia. En julio de 1982, asume la presidencia el general Reinaldo Vignone. Meses más tarde, presionado por partidos y sindicatos, el nuevo presidente llama a elecciones para octubre del año siguiente. Tras casi 7 años de represión y de silencio, la política vuelve a las calles. Y mientras el régimen inicia su retirada, la olla de sus crímenes comienza a destaparse. En medio de la creciente ola de acusaciones, los militares intentan su última jugada. En los primeros meses de 1983, el presidente Vignone decreta la destrucción de todos los archivos existentes sobre secuestro, tortura y desaparición de personas. Pese a las críticas, en el mes de septiembre, a escasos días de las elecciones, el gobierno dicta la ley 22.924 de pacificación nacional, que establece una amnistía para todos los miembros de las Fuerzas Armadas que habían participado de la represión ilegal.